elegido por la población del CEPRAM en general, y es hablar un poco de erotismo, de sexualidad en los adultos mayores. Y para eso tenemos el honor de compartir este espacio con Andrés Urrutia, que lo conocen seguramente, está aquí sentado, el fundador del CEPRAM, y con Ricardo Yacup desde Buenos Aires, que está en diferido, es especialista también en adultos mayores, ha escrito el libro de Erotismo y Vejez, y vamos a tener seguramente una muy agradable conversación entre ellos dos, que se especializan bastante y que nos van a ayudar un poquito. Bienvenido, Ricardo, en nombre de todo el CEPRAM. Hay un montón de gente que no sé si los ves, pero hay mucha gente acá escuchándolos, así que bienvenidos y muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo, por el encuentro. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, es lunes, chicos. ¿Cómo andan? Vieron, ya está claro que acá el que va a meter la pata soy yo y el que va a hablar bárbaro es Ricardo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias miren, yo nunca pensé, al CEPRAM, a la directora Carla, a Ricardo por organizar esto. Ricardo Yacup seguramente lo conocen, si no lo conocen voy a hacer una presentación no larga, no formal, porque a mí no me salen así, pero decirles que él es profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Vejez en la UBA, pero además es un estudioso sobre el envejecimiento, ha sido director de programas de formación de recursos humanos en todo el país, también en Latinoamérica, director de tesis doctorales, pero además es una persona que piensa mucho, bien y escribe, cosa que es muy importante que quede para, sobre todo para lo que hacemos nosotros los profesores universitarios, que es para los futuros y las futuras profesionales producir algo de, no sé si de novedad, pero por ahí de apertura respecto a ciertos temas, ¿no? Y el tema que vamos a trabajar, además de la cantidad de libros que tiene escrito él, uno especialmente, es sobre erótica y vejez, un tema que Ricardo, después de su doctorado, investigó muchísimo. Así que primero, muchas gracias, Ricardo, fuerte el aplauso para él. Lo que les decía que, bueno, tenemos la suerte de estar con Ricardo, el agradecimiento, porque siempre se dispone a esta doble vía, que es escribir, pensar, producir conocimiento e interactuar para profesionales, pero también tiene una capacidad enorme para hablar y decirle las cosas por su nombre, trabajar de manera extensionista o de manera casi que les diría más abierta a la comunidad y con los que realmente interesa el tema, que es con las personas mayores. Así que bueno, acá hace muchísimos años se dio un curso de sexualidad, y bueno, era sexualidad, no le decíamos de personas mayores porque era con personas mayores. Después creo que Ricardo por lo menos 2 o 3 veces ha venido a charlar sobre el tema, que tengan la memoria. Y bueno, es un tema que tiene su wave, tiene su ola, ¿no? Cada tanto despierta o emerge con más fuerza, pero siempre tiene la fuerza del mar, ahí está fuerte. La atiendo y yo ya cumplí 55 años. No, está re bien, te digo, estoy chocho, 55 años. Pero a lo que voy, que hace, no sé, como 35 que trabajo con personas mayores, y siempre sale el tema de los prejuicios de la vejez, siempre la sexualidad de la vejez. Entonces digo, bueno, ¿a qué se deberá la recurrencia, no? Freud y Lacan, otros autores, dicen que la recurrencia, la repetición es cuando algo insiste desde lo más profundo del inconsciente.
Y por otros sociólogos dicen que en realidad siempre hay que trabajar con lo que se resiste a emerger, ¿no? Como fuerzas, una cosa que empuja desde abajo y otra que presiona desde arriba. Y la sexualidad y otros tantos prejuicios en todas las épocas, digo, la sexualidad y los prejuicios en torno a la sexualidad, no solamente la sexualidad como vivencia, han movido, nada, desde el Decamerón, los griegos, Aristófanes. Hoy siempre es como mirar por la endija y ver. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora le damos la palabra a Ricardo. Vamos a conversar un poquito los dos y después yo voy a tomar nota de todo lo que ustedes quieran preguntar. Me acuerdo de esto de que me quieran preguntar cuando dábamos el curso de sexualidad. Había gente que decía, yo vengo, dice, con una bolsa en la cabeza. Entonces pagaban el cuota y decían, hago el curso de sexualidad. Hago el curso de sexualidad. No decían que era de sexualidad. Entonces, si ustedes prefieren, le vamos a pedir a Carla y a una chica de secretaría que pasen unos papelitos y escriben todo lo que se les ocurre quieran preguntar, porque por ahí es más fácil que en una charla sobre arquitectura, ¿no? Levantar la mano y... Entonces eso lo hacemos a poco. Ricardo, bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación y un gusto estar de vuelta a este. No sé si se puede cambiar, porque no trato de hacer un trabajo mental para no recibirlo, pero a ver, ahí perfecto. Ya empezamos a hablar de sexualidad. Eco y Narciso. Bueno. No, el tema es un tema cognitivo, que te traba, hay algo que... Si no pasa nada, hago otra cosa. Bueno, gracias por la invitación, les decía, tengo muy lindos recuerdos del secretario siempre halago a esta institución. A ver, ahí perfecto, muy bien, Iñaki. Y está muy, y la verdad es que este tema que vos decís, es cierto que hay algo de ola en la sexualidad, pero también es cierto que hay algo de lo novedoso, más allá de que quizás en términos históricos hay algo novedoso, quizás para nosotros hay algo de recurrencia. En la sexualidad, en las personas mayores o en el envejecimiento. Yo marcaría algunas cuestiones que me parecen centrales para pensar este tema. La verdad es que si 40 años atrás, 50 años atrás, recién se esbozaba este tema, siempre produjo interés, pero era mucho menos conocido, mucho menos hablado. Todavía el lenguaje era muy medicalizado en relación a esta temática, y a lo largo del tiempo hoy tenemos una cierta insistencia casi del tema de la sexualidad en las personas mayores. Vemos fotos, vemos videos, tenemos ahora esta película con Emma Thompson, y tenemos muchísimas otras que se están como uniendo y que quizás para nosotros nos parecen pocas y que vamos a insistir en que esto se haga un poco más, pero hay una insistencia que a mí me llama la atención y que tiene que ver con la pospandemia. La verdad es que nunca me han llamado tanto para hablar de este tema de la sexualidad, incluso en provincias, lugares o países que nunca me habían llamado, y que en este momento pareciera que la pandemia ligada a la enfermedad, a la muerte, despertó vamos a ser psicoanalíticos, pulsión de vida, ¿no? Ligada al erotismo, a la alegría, ¿no? Porque hay algo del erotismo que tiene que ver justamente con la alegría, con el disfrute, con la creatividad. Y me parece que esto es un indicador nuevo que yo nunca había tomado. Más allá de que nosotros podemos decir la clásica, es decir, es una generación hoy de mayores que vivió la revolución sexual mucho más tempranamente, que no piensa que tiene que abandonar nada, es decir, a diferencia de la generación de mis abuelos, fueron gente mayor en los 70, en los 80, y que pensaba que la vida era una especie de proyecto en abandono en algún momento, donde uno tenía que llegar a viejo y meterse en la casa y esperar a los nietos. Hoy ya no es lo mismo, y en este punto la sexualidad también es parte de estas cuestiones que la gente no quiere abandonar. Y además, tenemos otra cuestión ligada a este tema que es fuertísima, es decir,
el mundo requiere cierto nivel de coherencia. Estamos hablando de la transexualidad, estamos hablando de que no hay más género, de que no hay más, digo, y de repente pareciera que tenemos que empezar a definir que en la vejez hay sexo, que parece como una antiguaya, ¿no? Pero sí me parece que hay algo que está como irradiando a nivel cultural y que tiene que ver con la libertad a nivel sexual en términos generales, y que esto trae también que el erotismo la vejez se convierta uno de estos nuevos desafíos que se generan a nivel social, aunque con contradicciones que son como para notar, ¿no? Porque por un lado la sociedad te dice está habilitado el erotismo, está habilitado la sexualidad, está habilitado todas estas cosas, pero cuando vemos una imagen de una persona mayor en una situación así, nos sigue apareciendo la idea del viejo verde, de la vieja loca. Es decir, todavía tenemos como contradicciones entre discursos sociales que se mueven en cierta dirección y ciertos atrapamientos individuales que todavía nos cuesta pensar que seamos parte de este grupo, de que estos cuerpos se habiliten, ¿no? Porque hay un punto complicado, que es la habilitación de los cuerpos de la vejez, justamente para que la sexualidad sea posible. Así que bueno, por ahí yo buscaría esta suma de posibilidades, de incitaciones, como diría casi Foucault, porque hay una fuerte incitación a la temática, pero al mismo tiempo hay muchas contradicciones y por eso es tan importante que se siga hablando de este tema. Ahora, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Ahora vas a escuchar un poquito de eco porque yo pongo el micrófono para que vos escuchen. Bueno, tomando un poco lo de Ricardo, me gustaría sumar lo que está diciendo. Algo que me parece que es un tema de la psicología, que es la dialéctica entre lo que nos pasa y lo que la época va marcando. Ricardo puntualizó algo que me parece maravilloso, o sea, no solo que es una cuestión de ola, sino porque algo sube a la cresta de la ola, ¿no? Vieron que cuando mencionaba él la sexualidad en tránsito, y con esto tiene que ver con lo de transexual y que muchas veces por cuestiones de corte cuesta entender qué es, ¿no? Qué es heterosexual, qué es cis, qué es homosexual, qué es transexual. Me ha pasado muchas veces cuando doy clases que me piden una clase específicamente sobre eso, porque los nombres de las cosas, cuando son nuevas, van marcando conceptos que van emergiendo. No quiere decir que no existieran, sino que hay que ponerle un nombre. Y me parece que hay algo interesantísimo lo que dice Ricardo, que es como una pregunta inclusive para pensar y escribir, que hay algo de lo transexual en las edades, ¿no? Antes estaba el modernismo muy acomodado con las edades, ¿no? Vino Freud y dijo, bueno, hay sexualidad infantil, ¿no? Entonces hay una fase oral, hay una fase anal, una sádica, el Edipo, ¿no? Puso la pubertad como el periodo de latencia, después la sexualidad en la adultez y no se escribió más, ¿no? Lo que decía Ricardo, no se escribió más hasta que eso produce también en las sociedades de que lo que no se escribe, lo que no se habla, no se ejercita, se ejercita en las sombras, en la oscuridad, ¿no? El posmodernismo y la transición de lo sexual también habla de una cuestión transexual en las edades, transetaria, no sé si me explico. No porque eso no existiera nunca, sino que me parece que lo que está puesto en juego es lo que antes se veía como raro, como ominoso o se veía como perverso. Tenemos que hablar mucho de los... Yo no me voy a hacer cargo de esta parte, pero como soy psicólogo, lo que hicieron las sociedades, por ejemplo la Sociedad Americana de Psicología, que son como sociedades como la Sociedad de Cardiología o de Gerontología, que tienen mucho poder, que escriben manuales de psicopatología, los aprueban, los difunden, porque tienen las editoriales más grandes del mundo, y entonces ponen y catalogan lo que se entiende como un trastorno, ¿no? Dentro de estas cuestiones, es como que van marcando como una especie de carta o menú de la psicopatología, ¿no? Y los estudiantes muy jóvenes lo tienen. Trastorno de tal tipo, de tal otro. Pusieron, por ejemplo, a la homosexualidad como un trastorno, ¿no? Y eso me parece muy interesante lo que dice Ricardo, no fueron los académicos, no fuimos los psicólogos o una puja entre científicos los que sacaron la homosexualidad
de la categoría de patología o perversión. Fueron las mismas personas homosexuales que militaron, que tomaron las calles, si vieron la película Milk, es un ejemplo de eso, y que en realidad hoy pasa algo que por ahí yo veo que a la gente mayor le da un poco de vergüenza, y entonces dice, bueno, a mí me parece bien la homosexualidad, no es nada, pero que se muestren tanto, ¿no? O que se besen en la calle, o que anden con las banderas, me parece demasiado. Bueno, eso es un movimiento dialéctico, eso es lo que produce la cultura somos nosotros haciendo cosas que en realidad se corran los márgenes y se corran las fronteras de sacar, por ejemplo, del campo de lo que era lo patológico a lo que es una expresión muy particular, sumamente subjetiva, tanto como cualquier preferencia heterosexual, pero que ya no debería ser heteronormativa. ¿Qué quiere decir? Que todo se mire a través de la sexualidad, de la heterosexualidad normada como un clásico, porque eso viene de una vieja teorización. Bueno, Ricardo tiene un libro escrito maravilloso, de los informes de los años 50, de 15, donde inclusive decía, esta persona es totalmente heterosexual y esta es totalmente homosexual. Entre medio hacía como un gradiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la academia también ponemos estándares que por suerte las personas los corremos, pero también hay que decirlo para desgracia de muchas personas que así lo viven, mientras los estándares son aplicados con la fuerza de la autoridad. A veces la autoridad pública, la violencia, ¿no? Inclusive la violencia del Estado. Para quienes hayan visto, por ejemplo, la dama danesa, ¿era? Bien, gracias. Mi 55 van o'clock con lo que dice la teoría cognitiva. Me voy olvidando los nombres, me cuesta un rato. Pero otras veces la violencia ejercida por los profesionales, ¿no? Entonces, pueden ustedes mismos hacer memoria sobre gerontólogos, geriatras, cardiólogos, ¿no? Que desaconsejan por cuestiones de salud la vida sexual, ¿no? Entonces, o le decimos, ¿y para qué quisiera el Sildenafil o el Viagra? ¿Para qué? Para coger, para tener relaciones sexuales, para pasarlo bien, no sé si me explico. Como si además, y eso es interesantísimo, la dimensión de la sexualidad fuera una dimensión de la salud. Y en realidad no es una dimensión de la salud, es una dimensión de la vida. Lo que sí está estudiado es que uno tiene menos posibilidades de entrar al mundo de, y acá estoy hablando explícitamente, no solo de la sexualidad, la ternura, el erotismo, sino de la vida genital y sexual, cuando tiene un problema de salud. Pero si nosotros entendemos la vejez como un problema de salud, estamos en un problema, porque no sé si ustedes recuerdan, pero ha habido épocas en la vida de ustedes más jóvenes, como en la vida mía, que he tenido problemas de salud y no tenía energías para tener relaciones sexuales, no he podido físicamente, y eso pasa en cualquier momento de la vida. Pero si después unimos, digamos, la vejez a la enfermedad, entonces obviamente la sexualidad pasa a ser como un impedimento, ¿no? Siempre me acuerdo, es muy graciosa esa película, que ya me va a salir, alguien tiene que ceder, cuando a Jack Nicholson le dicen que bueno, que no puede volver a tener relaciones sexuales, entonces practica mucho la escalera, una escalera que tiene de la playa a la casa. Bueno, la sexualidad puede requerir más o menos esfuerzo físico, hay formas muy poco esforzadas de tener intimidad sexual, ¿no? Pero en torno a esto que decía Ricardo, decir, bueno, ya, si se impone es porque siempre hay algo bueno de la época que está trayendo, es que hay que meterlo esto en el plano de la vida placentera, de la vida que además ha generado algo que, como decía Ricardo, sus abuelos no lo dieron, tanta gente mayor envejeciendo tantos años, ¿no? Ricardo, yo te iba a hacer una pregunta, ¿me escuchás? Sumando esto que decía, ¿no? De contextualismo, ¿no? De que en realidad sería esta relación entre el sujeto y su medio y cómo van cambiando los contextos. En esto, no solo hablar de diversidad, ¿no? Que es una palabra que muchas veces asociamos justamente a los movimientos LGBT, pero cuando nosotros tenemos historias, al mismo tiempo que todo esto que el siglo XIX y el principio del XX consideró perverso un montón de cuestiones, también consideró perverso la sexualidad de las personas mayores. De hecho, el mismo Freud consideraba que esto era una perversión, y se habló de la periotilia, de la gerontofilia, es decir, no solo la persona mayor que podía gustar o desear a alguien, sino aquel joven que podía gustarle a una persona mayor.
con lo cual quiere que la estructura es la misma, es una estructura que en realidad tenía como función la procreación, ¿no? Que es uno de los sentidos de la sexualidad, y en realidad todo lo que no fuese para esa vía se convertía en un perverso para los objetivos de un momento histórico determinado. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque parte de lo que se está produciendo en este momento es salir de esta lógica genital reproductiva, rompiendo con esto que se llamaba el placer previo y el placer final. Es decir, había un orden que se establecía que era el orden estimulante como para poder llegar a lo que se suponía que era la meta final de una pareja teniendo relaciones, que era tener relaciones y procrear. Hoy sacamos de idea procreativa y se nos rompen las narrativas o los relatos que establecen qué es lo significado y qué es lo significado. Y en este punto hay algo que yo quiero rescatar de la sexualidad femenina, que justamente, especialmente en mujeres mayores, lo que nos dicen es la genitalidad se vuelve algo más sustantivo. Es decir, no hace falta que suceda. Y creo que es muy interesante, empieza a ver también en personas jóvenes. Nosotros tenemos una investigación que tomamos jóvenes, mediana edad y personas mayores, y las personas de mediana edad son los que más cumplen con este requerimiento de que supuestamente hay que tener primero placer previo para llegar al placer final, y las personas mayores y los jóvenes no siempre esperan que esto se cumpla. ¿Y por qué me parece interesante? Porque me parece romper con uno de los grandes mitos, ¿no? De que en realidad la eyaculación es una eyaculación genital y que en realidad todo lo otro parece quedar a menos. Y no por desconsiderar esto, ni mucho menos los medicamentos que pueden ayudarnos a disfrutarlo, la verdad es que lo que estamos viendo es que las sensaciones que la gente puede tener son mucho más variadas de las que uno podría imaginar. Y que la gente reinventa cuando este discurso, especialmente para los varones, es muy monopólico, muy insistente, que parece que debemos siempre ejacular y parece que esto es como una consigna que nos hace varones, justamente romper con esto en una fase un poco más táctica, podríamos decir, más allá de que el tándem tiene sus bemoles, pero básicamente sí, lo que nos permite es encontrar la diversidad de ustedes. Y en este punto la noción de diversidad sirve como para poder pensar nuevos modelos de encuentro, nuevos modelos de disfrute, donde no hace falta a veces el encuentro, porque puede ser personal. Es decir, estamos rompiendo con estructuras muchísimo más básicas, incluso que la de pensar si el tema es la orientación sexual. Creo que estamos demoliendo, deconstruyendo la estructura misma de encuentro sexual. ¿Ahora me escuchás? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Bárbaro. Yo voy a bueno, la verdad que va a ser así, porque me encanta hablar con Ricardo. A veces que uno habla de otras cosas cuando está en privado, de la vida, la familia, los hijos, vamos a hacer ahora en la misma forma, pero en público. Ay, qué raro, vamos a hacer en público sobre sexo. ¡Wow! Desde la psicología, tomando lo que dice Ricardo, ¿no? Es decir, esta cuestión de que siempre a lo largo del tema la sexualidad produjo interés, pero se fueron corriendo como las fronteras o los límites de las libertades y las prescripciones en diferentes épocas. Hay muchos libros escritos sobre historia de la sexualidad, bueno, no muy aconsejables, son 3 libracos así de Foucault, pero hay otros también sobre las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, en algún momento, los que tenían más libertades, por supuesto, en cualquier época, siempre son los que tienen más poder. Eso que estoy diciendo no es nada nuevo. Entonces, toda la idea que tenemos nosotros de las libertades de algunos emperadores romanos, ¿no? Eran ciertas, porque además tenían plata, ¿no? Entonces, tenían esclavos y esclavas sexuales, etcétera. Y el pueblo hacía lo que podía, ¿no? Pero lo que podía era reproducirse, porque básicamente la creación de las tribus, ¿no? Era la exogamia, era salir, y entonces se prohibía desde los semitas
la mujer del prójimo y que no se prohibía el varón, porque era la cuestión reproductiva, porque los varones circulaban por las diferentes tribus, ¿no? Pero si uno tenía un poquito más de poder, en diferentes épocas, pueden ir hasta el de Renacimiento, el de Camerón, bueno, lo que ustedes quieran ver, siempre había más libertad. Pero en dirección a esto que decía Ricardo, me parece sumamente, pero sumamente interesante, la psicología y la biología, cuando entran con fuerza, como un discurso imperante en el siglo XX, que es básicamente lo que produjo los grandes avances hasta ahora, ¿no? La penicilina, bueno, el lugar que se le dio a la biología no lo tuvo nunca antes del siglo XX, ¿no? Estudiar la historia de la medicina es muy bonito, y entonces, ¿qué hicieron? Mezcla de biólogos con psicólogos, medir, que es una forma un poquito más ordenada de observar, ¿no? Entonces, lo más común es que la gente tenía, como decía Ricardo, un antes, ¿no? Entonces lo describían, el tiempo, ¿no? Inclusive se sacaban las ganas Master y Johnson de observar gente teniendo relaciones sexuales, y uno estúpido, la pareja Master y Johnson. Entonces iban al laboratorio y después iban al otro lado, ¿no? Porque eran pareja, yo me imagino que un poquito les calentaba su trabajo, ¿no? Entonces en ese sentido observaban a todos, medían y después se estandarizaban. Y lo que decía Ricardo, de que no haya modelos, es que en realidad el posmodernismo también trae algo que inquieta mucho, y que muchas veces esa incertidumbre a la gente la enoja, pero es que no haya un parámetro. Porque parametrizar la sexualidad o las trayectorias vitales está claro que tiene ciertos límites. Hay ciertas cosas que hacemos en la niñez, ciertas en la adolescencia y ciertas en la adultez, pero cuando entramos íntimamente a ver cómo es la sexualidad, esos parámetros se nos meten en la cabeza, de la cabeza pasan a la pieza o a la cama o a los yuyos, donde usted quiera, y entonces la gente quiere responder o no a ese parámetro. Entonces dice, me dura mucho la erección, no me dura mucho la erección, fue muy corto, entonces ahí se construye, un poco lo que explicaba Ricardo, que la parametrización, parámetros es determinar una línea, una vara, hasta acá, en tiempo, en rendimiento, con ciertas exigencias y con una cultura, que esto lo decía Ricardo, que es muy tiránica, que es esta cosa patriarcal, que en la relación sexual tiene que ver con que hay que terminar en el coito implica la erección y el fin, por decirlo de alguna manera, sería la eyaculación. Ese era el parámetro construido. Se desarrollaban dos parámetros diferentes, que el nivel de excitación de las mujeres era más lento. Imagínense que decir más lento es compararlo con el del varón, lo cual en relación al tiempo, al orgasmo es cierto, estoy diciendo lo que es métrico, ¿no? Y entonces después era como que había que ser, no sé, Superman y la Mujer Maravilla para ambos llegar al clímax y al orgasmo en el mismo momento. Para mí le ponían a la gente un trabajo que, no sé, por eso, viste, salían estrellitas y todo eso en los dibujitos animados, porque era una vez cada tanto, Navidad, ¿no? Porque eso, en términos biológicos, te producen, es una exigencia que inclusive está solo al servicio reproductivo. Y los mamíferos al servicio reproductivo no necesitan, en general, del clímax de la hembra. Estoy hablando de la hembra. Las únicas que ovulan más cuando llegan al orgasmo son las conejas. Entonces, si ustedes no son conejas, por eso tienen más hijos que conejos, es porque está invertido. Pero en general, toda la especie de mamífero no necesitan esa compatibilidad. Eyacula el macho y se produce el acto reproductivo. Bueno, la palabra que ustedes han escuchado mucho es la deconstrucción del género, dicen varones y mujeres, aparece la letra X, bueno. Una de las cosas que Ricardo dijo así muy rápido es que se tiene que deconstruir todo eso en nuestra cabeza. Entonces pensar que podemos tener relaciones sexuales sin tener erecciones, que efectivamente no siempre tiene que terminar en un orgasmo, que no... él les mencionaba la película esta tan bonita, que hicimos acá un debate esta de gracias, muchas gracias, Leo, no sé cuánto. Leo Buena suerte, Leo. Buena, no quiero spoilearla, pero es muy notorio porque ella no busca el orgasmo. Y después sí la peli se dedica en que el orgasmo es muy raro en esta convención. Ni siquiera está teniendo relaciones sexuales, está mirando a un chico muy lindo, pero sí ha tenido todo un trabajo de ir descubriendo ella la sexualidad a través de tener relaciones orales hacia ella. Entonces, lo que abre, digamos, el postmodernismo para ustedes y para nosotros es esto que dice Ricardo, que no es poco, que lo llamen desde tantos lugares en términos de vida,
porque la época también marca ciertas cosas. O sea, no solamente que podamos hablar, tengamos acá muchas personas mayores que cuando uno habla de sexualidad siempre habla de la propia, aunque crea que no, ¿no? De la propia, la del colectivo, de la época. Entonces, efectivamente hay una revolución sexual, como tiene escrito Ricardo en su libro sobre las personas mayores, pero además hay una necesidad, después de todos estos tiempos, digamos, donde uno no se besaba, no se abrazaba, pero sería bueno sacarle toda la culpa y toda la prescripción a la sexualidad. La prescripción es esto, esperar que haya un tiempo, un no sé qué, una forma de terminar, que tengan que ser juntos, o sea, toda una cantidad de cosas que si uno le gusta y puede, y en ese momento se da y existen las consideraciones, es otro cuento ese, ¿no? Quizás el cuento más placentero es que se pueda hacer las cosas de manera muy diversa, muy distinta, sin que alguna sea mejor que la otra, aunque uno tenga preferencias, que esa es la diferencia, ¿no? Entre lo normativo a la preferencia. Ricardo. También, en alguna medida, hay algo que es difícil para analizar, como decía vos, que más allá de que más son una gran tarea, trabajando con cosas que no se habían tomado en este momento. Lo cierto es que la sexualidad es desordenada siempre. ¿Qué significa esto? No es como, bueno, cobrar también es desordenado, pero la sexualidad tiene un problema. Nos aburrimos de la pareja, conectamos rápidamente, tenemos ganas de buscar otra pareja, fantaseamos, nos aburrimos y estamos bien, queremos tener relaciones, sino que no estamos bien, no tenemos ganas de relaciones. Es decir, se supone que una pareja dura con interés sexual como mucho, entre 7 y 10 años. Después, en términos de años, y es un problema enorme que en alguna medida la cultura intentó atrapar, imagínense, qué sé yo, las miradas cristianas, las miradas moralistas que intentaron como darle sentido a esto, donde a la misma persona le faltaba deseo de supuestamente la misma persona que quería, ¿no? Porque el amor y el deseo no van por el mismo lado. Y de hecho muchas parejas siguen estando enamoradas, siguen teniendo un contacto de mucho apego, de mucha seguridad en el otro, pero la sexualidad pasa, ¿no? Y el abandono de la sexualidad en las parejas sucede mucho antes que la vejez, como suelen contar, en general a los 40 años, 40, 50 años, son edades donde empieza a ponerse en tensión la cuestión de la sexualidad. Y esto me parece que es todo un tema que a veces es poco revisado. ¿Por qué? Porque también es ideal de que en realidad siempre vamos a tener ganas de tener relaciones. Y la verdad es que no es así. ¿No? O sea, hay muchos momentos donde va a haber que tener mucha creatividad, va a tener que darle lugar a la innovación, y a veces hay periodos en que la gente, a veces, muchas veces, la gente deja de tener relaciones por bastante tiempo. Pero creo que los comunes de vuelven a veces la posibilidad de cuando hay contextos que lo utilizan, cuando hay charlas, ¿no? Que casi uno empieza a pensar dónde se dejó la sexualidad con la pareja, qué es lo que de la pareja uno dejó de educarle, porque eso también es cierto, a veces nos molestan ciertos ámbitos de la pareja, nos hinchamos, nos enojamos, a veces, digo, en mujeres es muy común que por un enojo o por un supuesto engaño después no nunca más relaciones, uno dice, pero si volviste, ¿por qué no volvés de todo? Uno es como perdido. Entonces, en este sentido creo que la sexualidad tiene que ser muy constructiva, en algún sentido, como para poder volver a retomarla, para poder volver a pensar en ella, para poder darle lugar a esta variedad de erotismos, ¿no? Recién mencionaba algo, Andrés, que es muy importante, que a diferencia de los animales, en términos generales, los animales no disfrutan de la relación sexual. Las hembras animales huyen de la relación sexual, salvo que tengan un nivel de expresión muy alto, pero muchas hembras se lastiman con la relación sexual, el nicho ganante, el ejemplo famoso, que las líderes la lastiman. Hablamos mucho de estas famosas arañas que matan a las machos, pero en realidad la mayoría de las hembras, la gata flora, ¿no? La flora, ¿qué es lo que pasa?
el pene complicado, entonces la estima. Bueno, los seres humanos tenemos la posibilidad de decir no a esta cosa. Los seres humanos tenemos la posibilidad de decir que no me gusta, no quiero más. Que a vos es un aburro, no quiero más. Pero tenemos la posibilidad de decir cómo quiero y de qué manera me gusta y qué cosas necesitan, que eso es una libertad que ustedes tienen mucho mayor que sus padres, ¿no? Padres, ellas periodistas, mujeres que me decían hay ciertas posiciones que son para una prostituta o que no son para una mujer bien, ¿no? Como que había cosas que decían, el sexo oral estuvo muchísimo tiempo prohibido para las mujeres bien, ¿no? Las esposas que dejaban para las otras, y en realidad me parece que esto tiene que haber una voluntad creativa porque si no se nos cae el ejercicio del deseo. Y me parece que una pareja pueda seguir sosteniendo el deseo a lo largo del tiempo es maravilloso, por otro lado. Yo me acuerdo con Andrés, que también me importa poco la salud sexual. A veces lo digo cuando hablo con ellos, con la familia, porque hace falta que pongan un poco a preguntar y si uno no mete la cuestión de la salud, a veces ni preguntan por ese tema. Pero la verdad es que yo lo que creo es que uno tiene relaciones o uno tiene cortes sexuales de manera que sea mirando, viendo, sintiendo, lo que sea, porque le gusta, básicamente, no es saludable. Digo, nosotros fuimos una relación marcados por el HIV, y muchas veces en las relaciones se dio un riesgo de vida, y sin embargo uno la tenía igual porque había algo más fuerte que era esa ganas, esa sensación de querer disfrutar, con lo cual digo, dejando de lado que puede ser saludable, en algunos contextos sí. La mujer, por ejemplo, va a mantener mejor estado de la vagina si tiene relaciones o se masturba que si no las tiene, ¿no? Porque la vagina es el espacio más distribuido. Que la medida en que tenga más actividad es mejor estado para estar, incluso para tener más lubricación si tiene más relación. Pero también es que uno tiene más actividad sexual puede vivir un tiempo, porque se generan ciertas hormonas que pueden llegar a incidir en la longevidad, y tiene algo mucho más cierto que cuando uno tiene actividad sexual se tiene una hormona que baja los niveles de dolor. Entonces es súper interesante, especialmente para quienes tienen artritis, que esto nunca ha parecido reducir ese dolor, pero básicamente lo hacemos porque el pH, digamos, por esta simple razón. Lo que sacar un poco más a esta realidad, cuando uno dice de construir y todas las cuestiones, significa casi la alternativa de decir qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, y cómo compatibilizamos, si tenemos que compatibilizar con alguien, porque hay parte de una sexualidad absolutamente individual, cómo compatibilizo con el otro. ¿Qué puedo hacer cuando, por ejemplo, voy a insistir con esto, las mujeres en general marcan el problema emocional. El 90% de las mujeres de las mayores, es decir, mujeres con mujeres, no tienen ninguna forma de penetración, sino que hay mucho que hablar, porque es algo que la mujer solicita a lo largo de la vida sexual con la pareja, y que muchas veces los varones vamos mucho más a la penetración más rápidamente y dejamos claro esto. Digo, todo lo que tiene que ver con lo gustativo, con el sentir los olores, con el hacer la escena, con el relato sexual. El relato sexual puede ser contado, puede ser habilitado. Los sexos son un enemigo enorme de todo lo que tenga que ver con el encuentro sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que meter a otros que vivimos. Porque uno puede decir, me gustó a alguien, y esto puede tener drama, nivel de cero. Es un problema. Si la pareja puede meter algo de esto como juego, no, más allá de lo que haga, poder tener una película pornográfica o una película erótica, digo, están indicadores de sexo magníficos, pero a veces hay gente que tiene miedo, ¿por qué? Porque si va a haber un hombre o una mujer más linda, ya no le va a gustar más a la persona, y no, al contrario, nuestro deseo justamente
se cumple en nosotros los deseos, porque justamente el deseo humano, como muy bien dice Paz, es una metáfora del deseo animal. Es una metáfora de esta necesidad de esta percepción. Entonces, nosotros tenemos en crearles a construir permanentemente y a veces de manera curiosa, donde decía ahora los que me encantan después de la historia. Hay mucho tiempo y creo que hay muchos que me escuchan, ¿cierto o no? Lo que no escucho, ¿me escuchás vos? ¿Me escuchás vos? ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Voy a repetir lo que dijo de Octavio Paz. Sí, eso. Porque me parece que es ahí donde hubo una bajadita del eco. Yo lo escucho bien a él, pero... Bueno, mejor que lo escuche bien a él, que así puede escuchar todos los días. Que el deseo humano es una metáfora del deseo animal. ¿Escucharon? Sí. Bien. Y me parece algo y digo, ustedes se animan, porque me parece que, digo, podemos hablar de muchas discusiones en las cuales, qué sé yo, el importancia del conocimiento, durante mucho tiempo uno decía, fíjense que la educación sexual en términos generales ha sido un doble. En realidad es una educación también para, como decía Foucault, para tener miedo a la sexualidad. ¿Por qué? Porque es una educación ligada a las enfermedades, ligada a la reproducción, pero no es una educación para disfrutar. Digo, esto que hacían los romanos o los griegos, donde había una persona mayor que educaba a la persona más joven en los placeres, esto se perdió. Y por eso muchos dicen que la única forma educativa que nos queda ahora es una película pornográfica, porque por lo menos uno mira lo que hace otro y aprende cómo disfruta, pero a nivel personal no, a veces tampoco bien. Uno aprendió con parejas variadas y cuando uno tuvo una sola pareja, es cosa que uno dice, ¿cuánto tiempo pasé en darme cuenta de lo único que era esto? ¿Por qué? Porque uno de mi pareja no lo hacía, porque todo es muy experimental. Entonces, cuando uno tiene que experimentar cada aprendizaje, en realidad tarda mucho, ¿no? Si uno lo aprende, porque están aprendiendo de ustedes, probablemente tengan una cantidad de saber que experimentándolo hubiesen tardado muchísimo más tiempo. Por eso el conocimiento hoy es una herramienta, y por eso la educación de Dios, para que es un poco lo que yo busco, y por eso la palabra Dios y el creatismo alude no a este gesto convencional y normalizado, sino más bien a esa forma artística de vida también Foucault, en donde uno va descubriendo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te dejó de gustar y lo que sigues sintiendo como deseo. Bueno, no sé, cuando tenemos, no sé, temas, pero tenemos algunos temas que van a ser mucho más ricos para Andrés y para mí. Por eso, si tienen preguntas, quieren anotar algo, levanten la mano. Sí. Lo que voy a hacer yo, vos decirle por ahí, yo la repregunto por si Ricardo me escucha. No hay problema. No en todas las culturas. Levanta el volumen de la voz lo más que puedas. O si querés venir acá. No en todas las culturas el que circulaba era el hombre para evitar la endogamia. En las tribus Neandertal se descubrió, haciendo estudios de los cromosomas, que era la mujer la que circulaba. Bien. Segundo, hay un concepto colectivo de que vivimos en una sociedad falocéntrica, más o menos lo que estaba diciendo el docente. Y no solo para los varones es importante, para algunos varones es importante una elección y la eyaculación, también para mujeres. Y este punto que estoy relatando se planteó en una clase de Carla Rónica. En una clase, una señora dijo que los hombres
no servían para mantener sexo luego de los 50 o 60 años porque luego no tenían éxito. Entonces con Carla le comentamos que no está más. Y con respecto a esto, tan interesante, hay una película que seguramente usted la debe haber visto y la debe haber debatido, llamado Regreso sin Gloria. Sí. Muy bien. Donde Regreso hay- sin gloria. donde hay una relación sexual fantástica entre el protagonista, que es un lisiado de Vietnam, y la enfermera. Y la enfermera expresaba en un momento de la película que nunca había sentido tanto placer con él más que con el esposo, ¿no es cierto? Sí, que además estaría bueno decirlo, que esa película, además de toda la revisión de Vietnam, tomó a quien fuera el ícono sexual anterior a esa época, que era Jane Fonda, ¿no? Entonces, que fuera Jane Fonda, todos sabemos que es un personaje, pero que escogieran esa actriz para mostrar, digamos, una relación sexual sugerida donde estaba obvio que no había penetración es muy importante, pero yo creo que estamos de acuerdo. Cuando uno habla de un parámetro, de un modelo, no es que incide solo en el comportamiento de los varones, ¿no? Yo voy a retomar lo que dice Ricardo, que es muy interesante. La ciencia trata siempre de ordenar, aún, digamos, ha cambiado muchísimo la perspectiva en los últimos 40 años, pero aún al decir algo que es una descripción, una etapa oral, ¿no? Lo que decía antes, anal, fálica, quiere decir que efectivamente hay ciertas cosas en la vida de lo sexual que tienen un orden, no sé si me explico. Pero Freud también decía algo muy interesante, o sea, nada del erotismo, que el erotismo ¿qué es? O sea, no es exactamente el cuerpo desnudo, sino es lo que a vos, lo que a mí, lo que a otro le excita, porque muchos de esos contenidos no están en la superficie, entonces salen transformados en formas de deseo, de gusto, de placer. Entonces es infinito, es imposible decir o estandarizar, aunque la biología nos haya preparado, ¿no? Porque nosotros sabemos que todas las zonas rositas, digamos, tienen mayor cantidad de receptores que dan placer, digamos, del pene, la cabeza del pene, el glande, el clítoris, los labios, etcétera, ¿no? Pero en realidad, lo que vos decías que me parece interesante es que per se la sexualidad, como mucha cosa pulsional, está desordenada. No sé si me explico. Entonces, es interesante que nosotros podamos convivir sin tanta angustia o tanta necesidad de controlar el desorden. Y lo que decía Ricardo me parece maravilloso, porque me parece que es lo que él hace, es una especie de docencia en el erotismo. Por ejemplo, ha sido un éxito en esta sociedad, y Argentina no es una sociedad retrógrada, al contrario, les diría que Latinoamérica es una sociedad muy avanzada, digamos, la ley de educación sexual integral. Pero eso está pensado en chicos, y dice sexual integral, entonces sí tiene que vincularlo a la salud y al desarrollo humano. Ahora bien, como decía Ricardo, pueden hacer muchas cosas, hacen muy bien. Por ejemplo, otra cosa que me acordaba, para los varones, masturbarnos más previene el cáncer de próstata. Pero yo cuando me masturbo no estoy pensando en el cáncer de próstata, no sé si me explico. O sea, yo creo que coger hace bien como sea, de cualquier manera, porque te divierte, la pasás bien, te tocas, disfrutás, y que además es bueno para la salud. Pero bárbaro. Ahora bien, hacer abdominales es bueno para la salud. Ahora, a mí no me gusta hacer abdominales. Tengo las consecuencias que tengo panza, aunque baje el peso, no sé si me explico. Bueno, pero ese desorden, o lo que ustedes están diciendo, el humor y el recrearse, el tener que permitirse ver otras cosas, porque en realidad la educación erótica sería lo que decía recién Ricardo, como una educación de la libertad, ¿no? De que uno se pueda estimular de la manera que sea en términos de estimulación. Algunos puede ser con un jazmín, otros ser... Yo, una cosita que lo escuchaba Ricardo de una compañera de ustedes, que fue, en algún momento fue paciente mía y tenía un dolor muy grande por un cáncer muy largo del marido. Y entonces una internación, la última en terapia intensiva, larga, ¿no? En el periodo de la pandemia inclusive, ¿no? Y lo que consultó después de muchos años, que me pareció para mí el ejemplo de esto que decía Ricardo de la pandemia, que me pareció maravilloso, ella se sentía entre que el psicólogo, bueno, además nos conocemos desde hace como 30 años, o una palabra autorizada, ¿no? Entre comillas, lo que hacía antes la iglesia, le permitiera o le autorizara, algo que como no doy ninguna identidad, los puedo decir.
y fue nada, fue una sesión en la cual se sintió muy bien y ya hace años que no venía a terapia porque el marido casi intubado y todo eso le pidió que tuviera una relación sexual oral, ¿no? Entonces, si yo no, ¿cómo le voy a decir que no? Pero a su vez me sentía muy incómoda y estábamos en la terapia intensiva y qué sé yo, y lo hice, me pareció, y hay cosas que habitualmente los psicólogos no prescribimos, y los psicólogos que prescriban, pregúntense por qué lo prescriben. Yo no estoy para decir si eso está bien o está mal, ¿no? Sin embargo, sí pregunté, decir, ¿y vos estás bien? O sea, sentí que estuvo bien, él fue feliz, en ese momento lo vemos bien, y listo, cerramos la 12, ¿no? O sea, ahí sí es bueno, en dirección a esta cuestión erótica, es que la educación o las educaciones, las religiosas, las biológicas, generalmente han ido a la mano de proscribir, de generar estas fantasías que produce culpa, que te salen pelos en la mano, que vas a ser menos inteligente, ¿no? Ah, mira cómo saben a qué me refiero todo, ¿no? O sea que está instituido. Bueno, algo de la psicología debería contribuir a esta educación de la libertad, que por ahí es desculpabilizar o despejar estos prejuicios de si ese ritmo está bien o está mal, ¿no? Que siempre tiene que ver con un espacio entre la libertad y la prescripción. ¿Preguntas más? Sí. Nuevamente quedo probando. Algo que dijo el expositor que me pareció fantástico y que los varones... ¿Escuchás, Ricardo? Sí. Los varones muchas veces olvidamos. En un momento él dijo que las parejas lesbianas, básicamente su relación estaba basada en besos y caricias. Los varones heterosexuales, esa parte, muchas veces la olvidamos. Sí, y muchas veces, miren, hay cosas, muchas veces se olvida y otras veces se desea, pero no se solicita porque se siente avergonzado. O sea, también hay que decir algo, Ricardo recién lo esbozó, pero me parece que es interesante. Hay mucha normativa de género hacia adentro de la sexualidad. Por ejemplo, que si la excitación, digamos, anal en los varones tiene que ver con la homosexualidad o no. Freud dijo muchas cosas brillantes y otras metió la pata. Esto que les decía que todo se tiene que integrar en la sexualidad genital. Mentira. Si se integrara todo en la sexualidad genital, no habría lugar, porque uno puede fantasear de todo. Entonces hay muchos temores, por ejemplo, que eso, que sería, bueno, se le llama beso negro, pero básicamente es la estimulación con la lengua, digamos, del ano, del varón o de la mujer, ¿no? O sea, hay muchas cosas en relación a la normativa puesta en la cabeza sobre qué es masculino, qué es femenino, qué es homosexual o qué es heterosexual, que son cajones absolutamente arbitrarios, ¿no? Ha habido autores y autoras que han mostrado, por ejemplo, que el tránsito hacia la sexualidad masculina es por un tránsito, Silvia Bleisman, una gran psicoanalista, a través de la sexualidad homosexual, no sé si me explico. Y además, también Freud lo dijo, o sea, en la esencia nuestra está la bisexualidad. Entonces, que esto le guste más a un varón o a una mujer, en ese sentido, de acuerdo con vos, que lo sufrimos todo a la restricción. Entonces, muchos varones les encantan los besos, les encanta, pero no... Como viste cuando dice, los hombres no lloran, bueno, muchas veces decir, tales prácticas no son para los hombres, también sucede dentro de la cama. Ricardo. No, en realidad, la verdad es que si uno se olvida un ratito el sujeto que agrupa y que organiza esto en base a unas demandas sociales, nos encontraríamos con zonas del cuerpo que de repente urgen en deseos, ¿no? Entonces me tocan los pechos, me hacen masaje, o cuántas veces uno cuando le hace masaje no tiene lecciones, o digo, más allá de quien sea quien te hace masaje, ¿no? Simplemente una mujer que vos decís, me tocó y capaz que uno no va a referir en ningún momento con esa masajista, pero sí lo que nos trató es una excitación porque el cuerpo habló por su cuenta. Pero siempre tenemos que pensar en estas determinaciones de género. Digo, aquí con las mujeres está esta suposición de que el deseo puede terminar. En los varones tenemos la suerte de decir, bueno, parece que el deseo está siempre, ¿no? Entonces todos comprenderían que en algún momento un hombre tenga que estar con una mujer, y esto es un avance frente a la mujer que pareciera que terminada su vida matrimonial, los hijos suponen que nunca más va a tener ganas ni nada parecido. Pero el tema es que después, digo, esta libertad que nosotros tenemos
se convierte en un juzgamiento cuando esto no podemos fallar nunca, y esto no solamente aparece en la vejez, sino la primera vez que tenemos relaciones, que esto es una especie de martirio, porque muchas veces en nuestra generación tenemos que ir a una actitud y otras cuestiones, y donde el fallar era un signo de desmovilización y que se va a mantener a lo largo del tiempo. Yo lo veo con mis pacientes, incluso son más jóvenes, y muchos digo, ¿cómo esto aparece como un peligro? El peligro de poder fallar alguna vez, la idea de la vergüenza, de la otra persona, poder reivindicarse ante la otra persona. Es decir, si, como muy bien decía en la pregunta, si el varón a veces tiene ese apuro también por tener que terminar, es porque una feminista inglesa dice que los varones hacemos caja con la sexualidad. Es decir, tenemos que demostrar cuántas mujeres tuvimos, cuántas relaciones sexuales tuvimos, porque necesidad que tiene la relación. Es decir, tenemos que ir rápidamente que nada nos pierda ese uso, donde obviamente vamos a tener un placer muy importante, un placer vital, pero que en realidad el hecho podría ser muchísimo más tarde. Por eso, un punto, vuelvo a tener el Tantra, que el Tantra lo que nos trae es una cierta pacificación, especialmente a los varones. Yo esto, así como a las mujeres les hablo mucho sobre la masturbación, que ahora lo vamos a tomar, a los varones les hablo del Tantra porque si algo nos sale bien del nivel de la expectativa de una buena elección, la cosa sigue. Las cosas siguen y podemos seguir disfrutando, podemos lograr disfrutar de otra persona, podemos lograr disfrutar nosotros también, pero si esto se convierte en una especie de vergüenza, de que acabamos masculinidad, lo más probable es que las personas no tengan muchas más ganas de seguir probando nada, mucho menos con una pareja que lo conoce. ¿Por qué? Porque en realidad esto se convierte en un papelón, en términos generales. Hoy está mucho más alienado por todas las decisiones que hay, pero también sabemos que todas las decisiones, si estamos nerviosos, si no nos sentimos a gusto y todo eso, puede fallar. La misma medicación que un día antes pudo hablar muy bien, si no la estamos tratando muy bien, va a fallar. Y le falla a los jóvenes cuando están con parejas o cuando están con historias que no les gustan, pero está esta exigencia tremenda que tienen los varones de tener que responder adecuadamente, cosas que en ese sentido las mujeres tienen más libertad ahí. Es decir, que una mujer no disfruta, no estimula tanto, no lo vive con tanta angustia. Pero los varones estamos como al borde de que nos expulsen del grupo de los varones. Por eso la palabra masculinización aparece en muchísimas investigaciones. Como temor, y por eso hay tanta expectativa de que las cosas funcionen bien. Entonces, las mujeres, por ejemplo, de la masturbación, porque los varones en general nos masturbamos. Hombres y mujeres nos masturbamos a lo largo de toda la vida, y muchas veces es uno de los medios mejores para poder mantener un equilibrio entre las diferencias que puede haber una pareja. Es decir, él quiere, ella no quiere, ella quiere, él no quiere, bueno, la masturbación puede ser un medio, puede ser acompañado o puede ser individual. Pero las mujeres sienten muchísimo para los desarrollos. Y todos estos mitos del amor romántico, del sexo romántico, llevan a que la masturbación se vuelva como lo contrario de esta expectativa de amorosa de que hay que tener relaciones con alguien que no ama, lo cual es mentira. Digo, obviamente, si uno ama, probablemente nos pasen más cosas, pero no necesariamente tenemos que tener relaciones con quien amamos. Entonces, la masturbación es un medio muy interesante, y más en una situación como la actual, donde hay un hombre por 7 mujeres, las mujeres son las que quedan viudas durante mucho tiempo, y donde las relaciones ocasionales son más difíciles para la mujer. Por una cuestión de número, ¿no? De dolor y de banda, podríamos decir, y por una cuestión de posibilidad. Esto que hace la climatón en la película, en realidad, eso no se hacía todavía. No es que sea común que mujeres mayores vayan a consultar a un prostituto, o vayan a un prostituto. Los varones sí son los que están constituidos de la prostitución. Los varones que tienen relaciones ocasionales nos
al contrario, nos hace sentir más hombres, nos hace sentir muy bien. En las mujeres todavía hay muchos ruidos en relación a este tema. Por lo cual digo, más allá de que tenemos que equilibrarnos y que haya mayor posibilidad, creo que está encarnado el lugar maravilloso que la gente se encuentre después de un tiempo o bien parejas, y todo hace que la sexualidad se vuelva intensa, pero de todas maneras sexualidad es un medio para alcanzar placer que está en nuestro cuerpo, nos reconcilia con nuestro cuerpo, y esto sí es un tema que les interesa remarcar. La verdad, perdón, ¿me ven ahí? Sí. La verdad es que la sexualidad se convierte en un medio para guiarnos porque nos muestra esos cuerpos que con la edad se vuelven más íntimas, más dolorosos, molestos en algunos sentidos, deben volverse cuerpos amables, deseables, queribles, en la medida en que podamos darle goce. Quizá ese hombro que me duele cuando lo levanto, si me lo tocan de una manera linda, vuelvo a sentir placer. Y el ser humano tiene una respuesta muy particular para lo que duele o que le gusta. Lo que le duele lo gusta, y lo que le gusta lo toma. ¿No? Personas que se hablan en su cuerpo como esta cadera que no le deja mover, este hombro que no le deja ir. Y la verdad es que tenemos que volver a sensualizar nuestro cuerpo. Y a veces esto no requiere ni siquiera un encuentro sexual, ni siquiera una masturbación, requiere una charla, requiere un relato, una fantasía. Es decir, hay un medio para el ser humano para reconfigurar este cuerpo como un cuerpo de placer. El baile. En nuestras instituciones llama la atención el gesto que tuvo el baile especialmente en mujeres. La posibilidad de explorarse. Hoy tenemos un problema con todo lo que es el piropo y las cosas que parece que todo lo vemos como acoso. Yo no estoy para nada con eso. Creo que hay mucho que no tiene nada que ver con la cosa, que tiene que ver con esa sensación de que nos encontramos, nos miramos, nos buscamos, nos sentimos, todo esto nos producen emociones sumamente fuertes y muy interesadas que son muy positivas a lo largo de toda la vida. Justamente con la edad muchas veces nos vamos perdiendo. La posibilidad de que alguien te diga algo que te agita o que te roce, que te toque o que te pida, digamos. Me parece que en este punto me parece que hay que tener una actitud más erotizada que sería un poco la síntesis de esto que estoy diciendo. ¿Me escuchás, no lo recuerdo? ¿Me escuchás? Sí, no, terminé, por eso digo. Sí, ¿me escuchás? Sí. ¿Otras preguntas? Las mujeres, a ver, si no digo nada, ahí está, muy bien. Yo creo que mi generación ha sido un poco bastardeada con el tema del goce y hemos sido muy machistas. Entonces preferíamos la eyaculación antes que nuestro orgasmo. Si la eyaculación funcionaba, era como que nos sentíamos Gardel y Lepera juntos, aunque nosotros quedáramos ahí. Y lo que toca el profe me parece muy interesante desde la masturbación, porque uno puede llegar a descubrirse. Entonces el descubrirse creo que nos ayudó al tema de la satisfacción máxima. Fíjate que vos estás usando la palabra clave, que es descubrirse. Lo que decía recién Ricardo, que es bien corporal, ¿no? Vos excluís o te sacás de afuera lo que te daña, lo que te punza, lo que te produce dolor y cobijás o traes hacia adentro lo que te hace bien. Bueno, sucede eso, lo mismo en dirección al cuerpo, a lo de cubrir, desvelar o no, ¿no? Hay un estudio de antropóloga, no me acuerdo el nombre, pero hace una diferencia muy, muy linda entre las lecturas de la sexualidad occidental y las orientales, ¿no? El tema de
que en la intimidad, con todo lo que implica las diferencias culturales de diferentes sesgos religiosos, ¿no? Desde el Islam al budismo, pero hacia orientales, desde Japón hasta la India, que son los grandes maestras, las grandes maestras de la sexualidad. Y el asunto es eso, el descubrimiento progresivo del otro, y lo que decía Ricardo, de el que no tenga una meta, ¿no? Es decir, el Occidente se centró en las metas, el liberalismo, esto de cumplir, de ganar, la sexualidad por caja, como dice Ricardo, que es de acumular, ¿no? De acumular tamaño, rendimientos, veces, y en las mujeres en parte es al revés, es como descubrir, y efectivamente fíjense, si uno se ve, por eso les digo, esa película es muy interesante, es bien rupturista la de Emma Thompson, porque hay una cosa que es difícil de sostener, que es la mirada de uno mismo cuando no está excitado o cuando no está erotizado, no sé si les explico, ¿no? Porque efectivamente se nos vienen los parámetros de los que sean, aún los más progres, los de edad, los no sé qué, pero miramos con una herida en el pecho, con una mama operada, con las tetas caídas, con la panza, el pito que no está erecto, los testículos caídos, o sea, todo lo que sucede en el cuerpo cuando no tenés 20. O sea, y cuando tenés 20, solo algunas raras excepciones tienen lomos paradigmáticos, digamos, ¿no? Eso también hay que decirlo. Es decir, es efectivamente lo que vos decías, que el erotismo del otro, el que te pone un velo, y ahí sí es un velo erótico, no te cubre, porque ¿qué pasa cuando después eyacula uno se tapa para no ser visto? No sé si me explico, eso es lo que suele ser habitual, no correr un velo, el descubrirse, ¿no? Cuando se descubre o se va desnudando, se va descubriendo, y después hay un velo, que solamente en el momento en el que estás en el baile, utilizando lo de Ricardo, es muy precioso el cuerpo, o no hay una cuestión crítica, porque el placer efectivamente cobija el cuerpo y exilia la crítica al super yo, ¿no? En el momento en el que estás. ¿Ricardo? Sí, no, estoy pensando, la verdad que la palabra descubrir es luminosa, es como, ¿no? Como, y la verdad es que también, por ejemplo, retomo algo de lo que había dicho el señor antes sobre que las mujeres también retoman este tema del pene y el tamaño y las cosas y la efectividad. Por ejemplo, en términos generales de mujeres, y los varones gays, los penes muy grandes terminan generando dolor. Es decir, es un problema más que una solución. Pero sin embargo, el peso cultural del tamaño del pene se convirtió en una especie de variable fálica central, digamos, como de deseo, justamente cuando van en contra del descubrimiento personal. Probablemente algunas personas puedan sentirse mejor con esto, qué sé yo, pero en los términos generales no hay demasiado halagüeño. ¿Por qué? Porque la mujer, justamente, lo que necesita es estimulación del clítoris, y en la medida en que el pene sea más grande, el pene de Dios, puede llegar a no tener este logro de erotismo que requeriría. Esto, ¿qué significa? Que a veces hay ciertos relatos hegemónicos frente a la cultura que las tomamos y que en realidad no descubrimos en nosotros mismos si realmente esto nos sirve o no nos sirve. Repetimos el esquema del poder, ¿no? Del poder sexual, donde pareciera que lo mejor es estar con una persona que tiene ciertas características. Ustedes hablan de, hoy tenemos la identificación de los cuerpos duros, ¿no? De los cuerpos duros de varones a mujeres, ¿no? O hiperflacos. La verdad es que el gran dominio del erotismo, del encuentro erótico, no es tan bueno. Esto es el inicio. Después es táctil. Los cuerpos maduros y muy flacos no son muy agradables de tocar. ¿Por qué? Porque digo, fíjense que en términos generales tendemos a tocar cuerpos un poco más blandos, objetos que son más blandos, que nos bajan la ansiedad, y eso como esta aparatito, uno lo toca cuando está ansioso y lo toca más blandito. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque en realidad creo que en esto que muy bien decía Andrés, descubrirnos en intimidad de qué nos gusta y qué no nos gusta, y cómo salir de estos esquemas hegemónicos del cuerpo social que nadie quiere, porque en realidad
estamos basándonos en el límite de bienestar de cuartos que en realidad pareciera que nunca alcanzamos, pero al mismo tiempo parece lo que nos configura la idea de cómo se tienen relaciones con ciertos cuerpos y no con otros. Creo que hay algo que nos dice un psicólogo que se llama Sarko, que la forma de salir de esto es que hagamos más, es que haya más imágenes de personas mayores desnudas, es que haya más intercambios de este tipo de imágenes para acostumbrarnos, porque en principio lo que nos pasa con las personas mayores, cuando aparecen de forma desnudas o en las en roles sexuales que no estamos acostumbrados, que la respetamos. Entonces, en principio tenemos que darnos más a nosotros mismos, mirar más escenas de personas mayores que tienen este tipo de relaciones, porque es una forma de normalizar algo que se volvió extraño con la cultura. Pero básicamente lo que recuperaría un poco siguiendo a la compañera de Andrés es si pudiésemos hablarnos en el momento de tener un encuentro sexual, es decir, ¿cuál es el factor que realmente a mí me excita o no me excita? Es decir, más allá de todo este relato con el cual yo voy a pensar, de entender, tengo un cuerpo X, digo, ¿qué es lo que realmente me excita? ¿Cómo puedo desordenar esa sexualidad que venía como verificada, ordenada, tipo un trabajo con las tijeras, y que en realidad me encuentro con otra persona como me podría encontrar con una persona X? Digo, un poco el lo que tienen ahí, todo, sigo validando el tantra, es encontrarme con una persona de verdad. ¿Por qué? Porque en este juego que se prolonga, en este juego que llega a veces por momentos al punto del hastío, porque estamos horas haciéndonos cosas y sintiéndonos, en realidad no solo redescubro el cuerpo del otro, sino que redescubro un propio cuerpo. Cuando me pasan una pluma, vamos al ejemplo de la pluma que me pasan por el cuerpo, una anécdota, una vez que me fui a la revista de Buenos Aires, me había hablado de plumas, me invitaron a ir de vuelta al pueblo, después de un año y medio, yo no me acordaba nada, y cuando llego estaban todas las mujeres esperándome con plumas, se ve que había citado porque me traía propuesta. Para la vida, porque ese hombre directivo, acá puedo sentir en el cuerpo una pluma, lo que es sentir la lengua mientras estás haciendo el cuerpo que no había imaginado. No recién había hablado de ano, pero vamos a hablar de zonas que son inimaginables, las axilas. Las axilas son lugares de mucho placer, y que son poco exploradas. Hay gente que siente tanto placer que agarra mucha cosquilla, que es como una respuesta negativa de lo que me está erotizando demasiado. Los pies que durante mucho tiempo decían la perversión de la gente que le gusta los pies. ¿Qué perversión? Le gustan pies y le gustan los pies y es súper agradable que, voy a decirlo más claramente, que me chupen el dedo del pie. Y si no, pruébelo. Eso sí, bañense antes porque no digo, bueno, los olores. Gustos son gustos, está por allá, hay gente. No, por eso digo, cuando yo siento me corregí, no hace falta perfume. Las mujeres dicen, me gusta el olor a limpio, una pluma. No sé muy bien qué olor a limpio, siempre es Nex, Ayudino, que en realidad, a mí me encantan los perfumes, yo los disfruto enormemente, pero también reconozco que hay algunos aromas que no son exactamente ricos, que a uno le gustan. Y fíjense que los aromas que son más eróticos no son tan lindos, tienen algo ligado a olores del cuerpo, que pueden ser excitantes. Entonces creo que la experiencia es dejarnos llevar un poquito por lo que nos va pasando, por lo que vamos sintiendo, más allá de que el relato, la fantasía tiene que estar siempre porque es un mediador simbólico con el otro. Es decir, fíjense que nosotros, por más que nos debemos llevar por un sensualismo general, siempre tenemos alguna fantasía en la cabeza. Y si no tenemos una fantasía, probablemente podamos tener una eyaculación, pero no llegamos al orgasmo. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano necesita controlar la situación mentalmente.
el tema es que podamos salir de esos lugares como obvios y poder pensar en lugares más singulares de lo que a cada uno nos gusta. Lo que sea, lo oído, la gente que disfruta mucho teniendo relaciones, hablándose, diciéndose cosas al oído, digo, explorándose. Creo que la cuestión es descubrirse, como decía la compañera, pero para descubrirse hay que explorarse. Porque si no hay exploración, no hay descubrimiento. Sí. No, yo me parece que desde mi óptica, ¿Puedes levantar un poquito el volumen? Toma, préstale eso ahí. ¿qué me lo va a pasar a mí? Sí, hasta ahí. Desde Ahí, detente, ya está. poco no suena nada. No tengas problema porque suena del otro lado. ¿Desde dónde? Del otro lado, en Buenos Aires. Desde mi conocimiento, me parece que hay dos temas que no los han tocado para nada. Uno son los años que empiezan con un montón de enfermedades. Uno se empieza a sentir que le duele esto, que le duele otro, que el reuma, que la sordera, que los ojos, que la nariz, que un montón de cosas, que van disminuyendo un montón de funciones. Y entre ese montón de funciones van disminuyendo las funciones del sexo también. Punto uno. Y otro caso que se me viene a la cabeza es la crianza que tuvo uno. La crianza. Es como que antes, o por lo menos a mí, todo lo que era sexo era malo, era pecado, era pecaminoso, no había que usarlo, no había que producirlo. Por eso te hacían casar a 14, 15 años y a la miércoles de miedo que vos vayas a quedar embarazada y sea una vergüenza para el padre, para la madre, para los hermanos y para toda la familia. Y eso te juega todavía. Te juega todavía o te aparece de nuevo cuando uno ya es grande, cuando uno ya es grande, porque atravesó obviamente una edad normal del sexo, porque, bueno, por la fuerza, por las ganas, por lo normal. Pero de pronto uno ya se pone grande y empiezan todas las enfermedades habidas por haber, y empiezan toda la disminución de las facultades. Bien, le damos la palabra a Ricardo, después puedo decir algo para conversar de eso. ¿Ricardo? No, pero algo dentro de lo que hemos comentado, y es cierto que lógicamente hay una discusión del interés y de la capacidad, lo cual no significa que esto se reduzca a cero, ni mucho menos. La verdad es que la mujer tiene mucho menos dificultad que el varón, biológicamente, ustedes saben, la vagina es un espacio menos complejo que el pene, entonces con la edad, no es la actividad en ti, sino con la edad pueden aparecer más enfermedades que incidan negativamente sobre la capacidad eréctil que en la mujer. La mujer sigue siendo muy orgánica, la mujer, con cuidados, necesitan no utilizar lubricantes porque no se produce la misma lubricación. Necesita más tiempo igual que el varón, los dos necesitan estar más lentos, y esto es lo que hay con Martin Johnson, lo que va a cambiar es la lentificación que se va a producir en las funciones sexuales, pero la verdad es que no necesariamente se tiene que tratar. Sí, lo que parece válido, lo que vos decís también, es algo que yo mencionaba hace un ratito. Cuando uno siente que está como en decadencia, cuando uno siente que está un poco hipocondríaco, lo más probable es que el sexo desaparezca. De hecho, hay una investigación que dice que la gente que tiene una salud autopercibida peor, en términos generales, tiene más trastornos eréctiles, tiene menos deseo de tener relaciones, menos lubricación, más dificultades en términos generales con la sexualidad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, en gran medida también, lo que llevó es a pensar que si hay una enfermedad no hay más sexo. No sé si esto tendría que ver con raíces, no puedo asegurar de qué, pero en términos generales pareciera que hay enfermedades que no tendrían nada que ver con tener relaciones y que muchas veces parece que cuidarnos físicamente es no tener más sexo, lo cual es un error.
Entonces, lo que sí hay que rehabilitar es que justamente la sexualidad puede ser la vía que nos transforme como para poder sentirnos mejor con nosotros, para poder sentir que esta decadencia, entre comillas, no es tal en todos los sentidos de la misma manera, que puedo mirar, que me puedo quizás estar ansioso, que puedo sentir que tengo algunos dolores, pero tendré que transformar esto buscando alguna vía posible y alternativa, que esto sí es un recurso que tiene el ser humano, lo que llamamos la resiliencia, que es esta capacidad de encontrar alternativas como para poder seguir encontrando deseos, placeres o lo que fuese. Hay una resiliencia sexual. El tema es que cuando esto se combina con una cultura en la que te dice, si no te ves linda, si además sos mujer y pareciera que esto tendría que haber terminado cuando tenías la menopausia, si te decían que la sexualidad en sí misma es peligrosa, una señora me decía, algún de lo repito siempre, y que después lo escuché también en México, y dice, ¿cómo querés que disfrute la sexualidad en un colegio de monjas, donde cuando uno cerraba la puerta decía, cuidado, Dios te está mirando, Dios te está mirando, ¿qué quiere decir que Dios es perverso? ¿Qué quiere decir que es perverso? Entonces, creo que lo que tenemos que tener es justamente que, más allá de las educaciones que recibimos, tenemos la capacidad de hacer algo con eso. De hacer algo, de transformarlo, de poder generar como una nueva mirada sobre nosotros mismos y básicamente, porque detrás de lo que vos estás diciendo hay algo que parece menor, y que es muy femenino, que es la autoestima. Es decir, si la mujer pone la autoestima en que tienes derecho, la mujer pone la autoestima en ese cuerpo que parece que tiene que ser bello, deseable, potente, digamos, a nivel de poder convocar el deseo masculino, el deseo que le parezca. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que deconstruir también esta idea y poder pensar que más allá de que pueda haber molestias, dolores y todo esto, no necesariamente tiene que limitar nuestro acceso al deseo y por más que nuestro cuerpo haya cambiado, saber que tenemos cosas que podemos disfrutar. Una paciente mía me decía, mira, si con 70 años no tendría cómo hacer disfrutar a un hombre, es que no termina nada de la vida. Y es cierto, también es una experiencia sexual, que tenemos que hacerla valer. Y también hay cosas que tenemos que aprender y que tenemos que ser un poco inexpertos de la vida. Una anécdota que me parece maravillosa, que me contó una psicoanalista que hubo una paciente que hasta los 70 años no había tenido, desde el pico no había tenido un orgasmo. Y esta señora en algún momento le decidió a la perfil y le dice, tenés que ver un país que es una maravilla, pero en realidad era como para que ella también haga un periodo sexual y se encantara del país. Resulta que aparece un negro, gordito, solamente con un pantalón, no tenía camisa, no tenía nada, y la toca alrededor de los brazos, del cuerpo, y le dice, usted tiene un problema sexual. Y dice, ustedes tienen un exceso, ustedes que la mujer en ese momento que le dijo eso, tuvo su primer orgasmo en la vida. Y esto contado por su propia psicoanalista, es decir, ¿qué le había pasado? Había encontrado un hombre que le había visto. Se dio cuenta de lo que estaba, se dio cuenta de su necesidad. Por lo cual digo, me parece que uno puede descubrirse en cualquier momento, más allá de obstáculos sociales, físicos, psicológicos, me parece que estos lugares como el CERNAM y el PCT están haciendo lugares formidables para generar una nueva conciencia colectiva acerca de este tema. Y no sentirse solo con lo que uno está pasando. Sí, ahí le doy la palabra a una sola cosita. Hay un modelo que es vigente hasta la fecha, que es el de las Olimpiadas. ¿Viste? Las Olimpiadas, que se hacen cada 4 años, uno sabe que va la gente a alto rendimiento, se paga fortunas por verlo o por la tele, y es maravilloso ver una carrera olímpica, ver el cuerpo de esa gente. Bueno, los olimpistas, los que llegan, no llegan a ser ni el 0,3%. Si la sexualidad o la vida se vive en términos olímpicos, se vive bajo una vara a la que van a llegar pocos, y la base está en el esfuerzo, no en el placer.
Ninguno de esos deportistas de 7 medallas olímpicas, por ejemplo, quiere volver a la pileta, la odian después. Escuchen a Mark Phelps, lo detestan por el esfuerzo que era, aunque mientras tanto tenía placer. Pero a lo que voy, que la actividad física sigue aún para los olímpicos después de haber tenido las Olimpiadas. Y esto estoy diciendo, si nosotros creemos que la sexualidad es algo olímpico, mira, las medallas de oro, de plata y de bronce son para 3. Son cada 4 años y es una élite. Entonces, quizás una de las cosas que hay que construir es que el placer se puede, a pesar de que tenga cierto problema en la cadera, a pesar de que haya ciertos dolores, porque eso no es solo de la vejez, es a lo largo de toda la vida. Hagan memoria ustedes si toda la vida tuvieron la salud o la disposición física o tuvieron que tener relaciones sexuales después que vinieron de un casamiento con una resaca o te dolía el hígado a la mañana y no tenías ganas de coger, pero bueno, qué sé yo, uno le ponía el pecho a la bala. Pero lo que voy es que hay una construcción ahí que es muy del rendimiento. Entonces, la pregunta que yo me hago, que me encantaría alguna vez o escribir, ya te voy a contar un proyecto que estamos haciendo con Rocío, Ricardo, que es con cartas, que no vaya a ser que por ahí lo que tanto criticamos, que son los prejuicios en relación a la vejez, los prejuicios que nos apartan de la sexualidad, nos vayan a proteger de la dolorosa caída del Olimpo. No sé si me explico. Entonces, al yo tener un prejuicio sobre eso, me retiro de la arena porque ya no es para mí. No sé si me explico. Entonces, no tengo más nada con la dificultad que implica por ahí también, porque uno la verdad que no siempre está dispuesto, ni siempre va a salir bien parado de este asunto, porque por ahí hay veces que la pasa bien y otras veces que no la pasa bien. Es así, aunque uno la mayoría de las veces la pasa bien. Digo, en esa dirección, muchas veces decir que las personas mayores no pueden tener relaciones sexuales, que la sexualidad es para los jóvenes, que los viejos son ustedes, comprar ese combo me saca de la arena que me puede producir más estrés que felicidad. E inclusive anteponer los dolores, ¿no? Porque vieron, yo compramos algo muy sencillo. Yo hace muchísimos años que trabajo con personas mayores de todos los estratos sociales, de todos lados. A todos les duele el hueso hasta que se va de viaje. Después suben escaleras, las pirámides, el Río Tercero, a la mierda la artritis, porque estás disfrutando. Con el sexo pasa igual. Cuando ya te metiste en el baile, qué sé yo, aunque después te duela más, no sé si me explico, aunque estés hinchado. Digo, no vaya a ser, porque efectivamente los problemas de salud existen. Y el enlentecimiento existe en la respuesta cerebral a un estímulo. Y también existe la falta de lubricación. Pero toda pérdida tiene una compensación. Y entonces, si vos subiste alguna vez una pirámide en México, bueno, la primera la subiste con entusiasmo, la segunda, la tercera, decís, ya no la quiero subir porque la disfruté. No sé si me explico. Ahora bien, si hay algo que te invita recurrentemente a pasarla bien, ay, esto no sé qué va a pasar, ya me lo alineé aquí que dice la batería, Entonces, hay que considerar que uno puede enfermarse, pero hay que considerar que también son condiciones para transitar diferentes momentos de la vida. José, que había levantado la mano. José, ¿vos no querías preguntar? Sí. Sí. Primero vos, después vos, sí. Josefina había levantado la mano. No sé, Armina, perdóname, ¿qué te dije? Porque de todas formas se queda adelante y ya queda la respuesta que a mí está preguntando esto soy yo. Así Dale. Ahí está. Sí. Si el erotismo necesariamente tiene que ser un goce sexual o sensual. Te hago la pregunta porque yo soy fanática. ¿Escuchás, Ricardo? No. Más alto, Guille, perdón. Bueno, si el erotismo siempre remite a lo sexual. Por ejemplo, yo soy fanática, todos los días leo alguna poesía erótica, de paso que lo dijeron de Octavio Paz o Juarro o Yoconda Valle, lo que sea, pero siempre estoy leyendo poesía erótica. Y no me lleva a lo sexual, me lleva a un placer maravilloso, a unas sensaciones, a un sentimiento, a un gozo muy placentero. Pero siempre le doy una broma, por ejemplo, con mi hijo, ya saben que regalo siempre poesía sexual. Perdón, erótica. Bueno. Pero las amigas, por ejemplo, digo, algo que yo estoy colocado algo, porque, te debes agarrar una calentura bárbara leyendo todo el día eso. No, es otra vez esa, no sé,
Bueno, entonces ahí lo desconecto con los sexuales. No me remite a mí a tener un deseo sexual. Otras cosas sí, pero digamos no es. Ricardo, ¿crees? Bueno, en realidad los niños que mismo siempre hicimos. Y digo, para Freud, con el hecho se podía ver infinitamente en actividades, en formas tan lógicas. Yo lo que creo que no siempre el goce erótico remite a lo genital. Y lo que vos estás diciendo es eso, no te genera un deseo genital de tener una relación sexual específica, sino que pareciera que te da que pasa por otro lado, que pasa por un todo cognitivo, con una representación que te gusta, que te calienta, pero en realidad es que no asocia directamente con tener ganas de estar con alguien en la cama. Esto podríamos hablarlo en detalle. Pero quiero decir algo más en relación a... Habíamos dicho que la sexualidad no tiene que ver necesariamente con la salud, y yo diría que no tiene que ver necesariamente con el bienestar tampoco. Es decir, hay una parte que mucho que ver con la necesidad. Es decir, que a veces la necesidad no siempre nos lleva a lugares tan positivos. Yo tengo una frase de San Agustín que él se refería porque los hijos, a pesar de los días de la vejez, había algo que insistía en la sexualidad. Obviamente que el tipo puede tener que ver con el bienestar, pero quiero decir esto, a veces la sexualidad no la podemos sacar de encima, y esto que era el mecanismo, que por más que querían sacarse de encima, después terminamos con industria pedófila. ¿Por qué? Porque no se nos puede sacar de encima. Entonces, esto quiero remarcar incluso en la propia pregunta de esta compañera, porque en alguna medida estamos en un punto prisionero también del deseo. Seneca en algún momento decía, por suerte ya viví, ya terminé con el poder sexual. Hoy en día no termina nadie con ese poder sexual. Nos sigue generando entusiasmo, tenemos que darle la forma más beneficiosa para una persona, que nos deje más bienestar y que nos sirva menos problemas, menos disgusto, y tratar de esta ruta poeta, abuela, que de esta manera podamos que nos pueda seguir caminando y que pueda llegar a donde podamos llevarlo, porque a veces también digo, si uno busca desesperadamente una pareja, no la encuentra, bueno, se termina convirtiendo en un problema la sexualidad o los encuentros sexuales. Creo que tenemos que tratar de ser de esta base insistente y casi necesaria del ser humano que nos incita y nos provoca y nos llama la atención, tratar de derivarla para que sea un lugar posible. Y que creo que el mejor lugar es el bienestar, el disfrute y no sé hasta que venimos hablando. Pero vuelvo a insistir, retomando la pregunta, yo creo que hay muchas formas analogables del deseo. No todas nos generan un entusiasmo como para masturbarnos, por ejemplo, o para tener una relación sexual. Hay algunas que uno siente que nos estimulamos y por eso vuelvo a insistir. No necesariamente un placer previo y un placer final. Rompiendo un pretexto. En realidad lo que nosotros tenemos que percibir es que hay distintas formas de goce que transitan nuestro cuerpo y que derivan de maneras que no siempre son previsibles. Y por eso el ejemplo de las mujeres es muy rico y quizás en algún momento el valor es bien, pero yo creo que las mujeres que están menos atadas a la demanda mental pueden tener más relaciones de estilo, podríamos decir, ¿no? Y los personas deben tener. Sí, una cosita, Guille, y lo que decía Ricardo. Yo voy a retomar lo que le ejemplificó él de una manera muy gráfica, ¿no? En términos de el coito de lo genital, en muchas especies es algo doloroso y en otras garantiza la reproducción que un miembro de esa pareja no siga más, lo de la araña, lo de las viudas negras, ¿no? Sí. Pero también entre medio, lo escuché Ricardo, te escuchaba vos, es decir, que en realidad también la producción de lo erótico es una producción cultural, ¿no? Es decir, escuchaba lo que él decía de él,
renunciable prisión que tenemos en relación al erotismo, y sí acá hay que decir que no como ordenamiento, pero todo lo que hace al placer genital sirve a la reproducción. Sin embargo, lo contrario no es cierto, o sea, no toda la reproducción es placentera. Pero ¿cuánto de erótico tiene eso? Freud ya habló de lo que era la sublimación, que era reprimir la pulsión sexual por algo muy elevado, socialmente valorado, etc. Pero te diría que te fijes en el arte, ¿no? No solamente en la escritura erótica, el de Cameron, hay unos textos divinos sobre historia de la literatura erótica, pero cuánto aún del arte que tenía que reprimir lo sexual, por ejemplo, ¿no? Ni te cuento del medioevo al Renacimiento, había mucho erotismo aunque la tapaban de un montón de telas. El ejemplo más común, las esculturas, ¿no? Que fueron muy rupturistas del Renacimiento de las Madonas, hubo, además de que hubo papas que vieron, si van al Vaticano, van a ver, no me acuerdo qué papa era, que le dio martillazos a todos los penes. Bueno, ese era muy explícito y estaba muy preocupado por el pene de las estatuas. Yo me parece que caminaba y le excitaba mucho la cosa, ¿no? Yo creo que era eso. Pero hubo otros mucho más sutiles que hicieron una crítica al erotismo de las Madonas, que se supone que son las vírgenes con los bebés, y la verdad que vos las desnudabas a esa escultura y eran unas chicas preciosas. Entonces a mí me pareció algo muy, muy viejo, que es lo de vestir los santos, que se hizo que tuvieran una estructura de madera sin pecho, sin torso. Ustedes si ven un santo desnudo o una santa desnuda, es una maquetita, un maniquí. Y después una cosa, para sacarle cualquier referencia al cuerpo. Porque efectivamente decían que en esa referencia estaba el erotismo que debían reprimir. No sé si me explico. Por eso lo que dice Ricardo me parece maravilloso. Va más allá de la salud, va más allá del bienestar. Es un tipo de placer, digamos, que no necesariamente va a remitir en una respuesta biológica cuya servidumbre es al acto sexual. No sé si me explico. Porque la respuesta biológica siempre está al servicio del acto sexual. Después veremos qué queremos hacer con eso, ¿o no? Sí, una más y Ricardo, vos ya nos cerramos las 12, no sé ni qué hora es. Sí. Como para informarle a Ricardo, ayer estuve en una misa sobre lo religioso. ¿Escuchás, Ricardo? Y ya tenemos 19 diáconos en Córdoba, que no es poco que alguien se presente así a la celebración y diga que es casado, que tiene nietos. Cosa de que de a poco esto de descontracturar, ¿no? Y otra experiencia que quiero comentar es cuando yo leí que se daba esta charla, dije, no voy a encontrar público. Lo normal me parece que con todas las cosas que tenemos adentro, hubiese sido que esto estuviese lleno, ¿no? Y me tuve que hacer todo un acomodo de nietos y dejarlos por ahí, porque digo, me voy a comentar dónde voy. Ahora cuando vuelva, para un poco descifrar esto de nuestra generación, ¿no? De lo poco que hablamos, de lo poco que comentamos, de lo poco que transmitimos, y muy tabú. Sí, yo en relación cada vez más relativizo el tema de la presencia y el número de gente depende a quién. No sé si me explicó. Escuchaba ahí que Adriana, mi ex mujer, estaba por vender 3 entradas de Serrat que tenía porque se va a Buenos Aires a ver Coldplay. Obviamente que Coldplay con Serrat tiene una... Coldplay es una banda de rock que ya vendió como 10 noches. Que es muy, y Serrat es una persona que se está despidiendo, ¿no? Vos sabés que yo en realidad eso al contrario, o sea que haya 20, 10, la verdad que yo esa es una cosa que me preocupe mucho en términos de audiencia porque no vivo de esto. Pero yo te diría que es una percepción que vos tenés como la de hoy, ¿no? Yo no soy Ricardo, pero Ricardo a mí una cosa me maravilla, él anda por todo el país hablando de esto, o ya la pena de la pandemia es que es todo por internet, por esta merda. Antes por lo menos uno iba a Jujuy y comía empanada. A lo que voy es que es notorio lo que decía él al inicio, que siempre algún tipo de convocatoria hay. Pero también hay que reconocer que estamos entre medio de que algunos deben tener esta idea de que ya no están para el sexo, para qué van a ir ahí, otros les da vergüenza, capaz que hay un gran número que ya lo tienen resuelto, ¿no? Es decir, porque también hay que decir que también es una pulsión intelectual hablar de sexo, ¿no? No es mejor hacer que hablar, pero bueno, esta es otra forma de encararlo, ¿no? Y en dirección a lo que vos decías de los cambios de la época, creo que cabe otra,
que es un autor, ya no me acuerdo el nombre, un libro, me acuerdo que he ido a Buenos Aires con vos. Yo le regalé a Ricardo un libro que tengo la fotocopia, me quedé con la fotocopia y no me acuerdo el autor. Que cabe también hablar, por ejemplo, de otras sexualidades no heteronormativas en la vejez, ¿no? En la pandemia hicimos un ciclo de charlas así de este tipo como para mantenernos cerca, y una de las que yo recuerdo con más cariño es con Ivana Aguilera, que es una persona mayor trans que lleva toda una asociación de mujeres trans más jóvenes, ¿no? Lo hicimos también y tuvimos una charla muy bonita, ¿no? Y ella es una persona de 60 años que todo lo que vivió en su juventud, en la época de la dictadura, por ser trans, y ya es una mujer mayor trans, ¿no? Yo estoy por ahí con ganas de hacer otra charla que se dé más adelante, porque también hay que hablar de otras formas también que no le pasan tan bien siendo personas mayores, ¿no? Algunas personas gay, otras personas lesbianas, diferente, ¿no? Porque yo conozco el paño, es muy amplio y como dice Ricardo, estamos hablando de personas que fueron jóvenes en los años 70, jovencitos de 20, etcétera, y otros que, por ejemplo, no llegan a envejecer, ¿no? Por su condición de trans. Entonces yo creo que estamos también como dentro de esta ola en la que dentro de todo, sin querer calificarlo, se la pasa mejor, ¿no? Porque cuando otros tienen unas opciones donde la represión, no ya estoy hablando de una cuestión psíquica, sino la represión y la violencia actúa para proscribir ese tipo de comportamiento, el envejecimiento puede ser muy feo, ¿no? Entonces me da la impresión que para que está bueno, creo que vendría mucho menos gente, porque se lo califica más como algo raro, perverso, decía, un viejo que es puto, una mina que es lesbiana, no sé, se lo descalifica de entrada, se le suma una descalificación, entonces la vivencia también de estas personas en dirección a su sexualidad, en dirección a esto que vos preguntabas si había más o menos gente, yo creo que es muy lícito que algunos, por ejemplo, mantengan con discreción, por ejemplo, su orientación sexual, porque muchas veces viven las exclusiones de los afectos de sus hijos o de sus hijas, si han hecho un cambio en su orientación sexual a lo largo de la vida o han sufrido a lo largo de la vida mucha violencia por opciones sexuales no normativas, ¿no? Entonces, creo que por eso a mí siempre me dicen, hablamos con Ricardo, sí, lo hagamos, porque se abren las puertas para que se puedan abrir otros temas que son más dolorosos en términos de sufrimiento o de padecimiento, de violencia que también sufre la gente, ¿no? Y también creo que es un gran laburo que tenemos que hacer siempre en dirección al estereotipo que tenemos de eso también, ¿no? A mí me pasa mucho en dar clases con ustedes como personas mayores respecto de sus nietas o nietos o nietes, que no les gusta eso que digan, acostúmbrense, porque no se sienten varones, no se sienten mujeres, están en un tránsito, entonces hay que también tratar de respetar y descubrir ahora esas identidades sexuales que son más frecuentes y por suerte más visibles que las que vivieron ustedes. No son nuevas, no son totalmente novedosas. Algunas emergen con más fuerza. Richard, y con esto vamos cerrando. Sí. No, investigación de la cátedra del envejecimiento del bebé, no sé, pero la verdad es que las vivencias fueron espantosas. En los varones, especialmente solo la educación primaria secundaria, y en las mujeres, la vivencia de la familia. Es decir, cuando descubrían que eran lesbianas y muchas veces eran echadas por su madre. Bueno, vivencias muy feas de gente que todavía vive como con una percepción de trauma, de miedo, que lo cubra, cosas que realmente se ponen a pensar que en este momento hay mucha gente, la militancia es un movimiento, los ayudó a poder posicionarse mejor, a poder hablar con hijos, en el caso más que nada de mujeres. Pero la verdad es que hubo vivencias y eso lleva a quebrar en risa a la persona que vos estabas recibiendo. Muchas gracias, porque me todos los nombres ya. Lo que justamente comenta es que hay un nivel de patología mayor que en otro grupo por el efecto del estrés estimado. Es decir, cuando uno siente que en cualquier momento te pueden dañar, pueden decirte muchas veces, pueden echar al colegio como docente, o te podrían burlar, te dejar solo, la sensación es que tenés una margen de libertad muy distinto y que estás expuesto a los otros.
Hoy hemos sacado el inicio de los efectos de estos acuerdos de Paraguay, de Fury, con el película latina que hace poco tiempo, unos hombres más geniales que ha dado los últimos tiempos. Y terminó un análisis psiquiátrico dañándolo porque se descubrió que hay en los años 50, pero en Inglaterra ganando una mundial. Es el hombre por todo el conocimiento de la inteligencia artificial, entonces llegó a desnudo a los buques nazis. Y sin embargo, terminó pagando lo carísimo. Una pregunta más y vamos cerrando. ¿Tu nombre? Liliana. Liliana. Una pregunta, un comentario. Hoy Levanta el volumen lo más que puedas. Hoy en la actualidad estamos en una etapa del despertar del sexo, de la homosexualidad, banderas gay, la ley Micaela, que yo he trabajado parte de la universidad, por eso tenemos que estudiar la ley Micaela para aceptar a las personas de acuerdo a cómo se sintieron, ¿no? Es algo que uno ha tenido que adaptarse, a pesar que viene con una historia, como decía la señora, que de acuerdo al lugar donde se había criado. Pero no pasa, ese es un proyecto que se lleva a cabo, pero así para las personas adultas mayores no existe un proyecto que se dé a conocer a la sociedad para que los nietos, los hijos mismos sepan cuál es la historia que nosotros tenemos acá, que estamos todos acá guardados y escondidos y que nadie la conoce para afuera. No hay un proyecto para pulir a la juventud, que nosotros tenemos vida sexual también. Y entonces por eso también creo que son muy pocas las personas que vienen, porque todo está escondido. Sería bueno trabajarlo un poco más y difundirlo para que, así como existe la ley Micaela, salga lo nuestro también. Ricardo. Excelente pregunta, porque como comentario, porque la verdad es que los niveles de politización de movimientos como los grupos LGBT o los grupos feministas muestran que cuando hay una conciencia colectiva de la necesidad de comunes, se mueven más las cosas que con los grupos mayores donde la conciencia colectiva tiene baja la conciencia colectiva de sentirse ser parte del conjunto de ser mayor. La gente todavía sigue negando porque no entiende la edad que tiene, que muchas veces no vota a la gente que le dio más beneficios. Es decir, hay un montón de cuestiones, no importa el partido político, sino que lo que demuestran es una más conciencia colectiva de lo que significa ser mayor y de las necesidades particulares que se tienen. Entre ellas, la sexualidad, ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Liliana. Mira, en dirección a lo que dice Ricardo, y me parece sin que hagamos una cuestión de autorreferencia, Ricardo tiene más o menos mi edad y también hace muchísimos años que es profesor titular en la UBA. Y yo creo que tenemos que agradecer a grandes profes, ¿no? Leopoldo Salvareza, bueno, en todos lados, los que conozco de más o menos mi edad, en México, en España, etcétera, tenemos mucho que agradecer a profes que eran de otra época y que fueron muy rupturistas por meter el tema de la vejez hace 30 años o 40, ¿no? Yo creo que, como dice Ricardo, o sea, la misión, por ejemplo, de ese plan dice el bienestar psicológico, social y las condiciones de ciudadanía de las personas mayores. Y las condiciones de ciudadanía siempre es lo más difícil de elaborar. En dirección a eso, todos estos corrimientos de frontera, la ley Micaela, bueno, tantas cosas se produjeron porque los que corrieron los límites fueron actos en general de violencia o de discriminación, inclusive sostenida y validada por el Estado. Inclusive actos que hacen funcionarios públicos, y eso emergió en esto. Nosotros tenemos una colega que es abogada, bueno, Mónica Roque, que ha sido funcionaria, un montón de gente que ha trabajado, por ejemplo, por la Declaración de los Derechos de las Personas Mayores, que ha sido ahora de corte americana, tiene estatuto legal, pero la mayoría de las personas mayores no lo conocen. Yo creo también en esto, que cuando uno habla de las personas mayores, habla de las personas mayores y de las generaciones.
han sido ustedes, lo digo porque yo no me considero de la generación de ustedes, aunque estoy muy cerca, muy divididos por fronteras que eran irreconciliables. ¿Qué sé yo? Yo tengo mis viejos, uno ya murió, mi mamá tiene 84, qué sé yo, el peronista versus la de la Revolución Libertadora, los radicales, bueno, una cantidad de cosas, con muy poca conciencia de clase etaria, no sé si me explico. Entonces, efectivamente, quienes movieron, o sea, o con los banderos verdes, o con las banderas multicolor, o los movimientos en San Francisco, fueron esos grupos organizados que se preocuparon por el bienestar propio y por los enormes grados de sufrimiento y de dolor que vivían las personas con su misma condición. Yo no soy jovencito, yo me acuerdo de Norma Pla como loca, marcada en la plaza, y miren lo que pasó con las jubilaciones acá en Córdoba, en un montón de lugares, no sé si me explico. Entonces, como dice Ricardo, desde lo económico hasta lo político, ojalá sea la sexualidad, ojalá sea algo que nuclee para que las próximas generaciones tengamos más conciencia de lo que implica envejecer, y que vamos a envejecer muchísimos años. La demografía es una materia empírica. Aumentó la calidad de vida, por eso vivimos más tiempo. Sí, para envejecer, pero no necesariamente la calidad de vida cuando sos viejo. Yo no estoy tan de acuerdo en que el envejecimiento sea siempre una novedad, no sé si me explico. Digo porque se van a mezclar muchas cosas interesantes. Yo ya tengo muchas compañeras de laburo que se han jubilado. ¿Quiénes van a envejecer más? Las mujeres. ¿Cuánto van a envejecer? Muchísimos años. ¿Qué van a tener? Más niveles de dependencia. ¿Va a entrar la sexualidad? Bueno, ojalá esto se vaya produciendo, como vos decís, en un interés de algunos pocos, porque casi siempre empezó con algunos pocos, ¿no? Y algún punto histórico que alguien encarnó el liderazgo que después lo siguió otro, o no se dio más, pero es un momento, ¿no? Hoy en la actualidad uno va al médico y dice, ¿tiene vida sexual? Y le decís, sí, te miran como un bicho raro. Sí, quizás mejor que usted, le decís vos al médico. De la salud, eso sí. Bueno, Ricardo, primero vamos a dar fuerte un aplauso a Ricardo. Bueno, a Carla, Rodrigo, Iñaki, que organizan todos. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy un invitado, no saben lo placentero que es este año. Yo vengo, me invitan, llego 10 minutos antes, están todos sufriendo a ver si llego. Sí. Yo, mira, posibilitar todo, pero la verdad que para la hora de hacer las cosas es agradecerles a ustedes que estén acá, a Carla, que es directora, a Ricardo, que se disponga. O sea, no les digo, es un conferencista internacional, chicas, no es con moco de pavo. Y siempre, moco de pavo, me enteré lo que es un asco el moco de pavo. Esa cosa que le cuelga a los pavos. No hay que decirlo más porque es un asco. Y lo hace con mucha generosidad y se dispone, tiene una agenda ocupadísima. Así que yo celebro que, yo no creo que tienen que ser grandes masas, creo que sí me interesa que de a poco va cambiando y creo que Ricardo, que es la verdad, para mí un docente sobre el erotismo y la vejez, o sea, pocas personas tienen tan claro cuál es la proa, cuál es el rumbo y cuál es el mascarón de proa. Por eso yo creo que la sexualidad regarpa a todas las edades, pero además, miren que Ricardo va por lo griego, anda por un filósofo, un psicólogo, es un placer por todos lados, ¿no? Por Séneca, no sé si lo han escuchado. Así que muchas gracias, Ricardo. Sí. Sí. Yo creo de que por más que nosotros vengamos a CEPRAN y nos ayudan, porque realmente yo siento que nos ayudan y nos aclaran un montón de cosas y eso todo demás, hay como en los hijos, en los parientes, en la gente, una falta realmente de entendimiento de lo que es la persona mayor. Es como que no se nos ayuda, como que no se nos comprende, como que hay así lo siento yo. Está bien. Lo vivo yo. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Azucena. Azucena. Yo estoy de acuerdo con vos en eso, por lo cual creo que hay mucho para hacer. También creo, porque en eso no me considero una persona paternalista, que, como decía mi abuela, el que le gusta el pescado, que se moje el culo, ¿no? Hay muchas cosas que si van a cambiar es porque ustedes se han animado también a venir, a estudiar, a preguntar, a decir, yo antes le daba más importancia a la eyaculación que tal cosa. Depende mucho, totalmente, un montón de lo que hagan ustedes. Y también yo tengo que reconocer
que esto es como trabajar, no sé, en el Olimpo, en Disney, no sé cómo decirte. Hay muchos tipos de vejeces. Sí. Y vejeces hermosas y otras de merda, que son una vergüenza para el grupo. Porque son prejuiciosos de la sexualidad propia, la ajena. Yo estaba en un cumpleaños y me contaban la cosa de un señor que a mí me da pena, no me dio más pena, ¿no? A lo que voy es que es tan diverso que en ese sentido yo tengo la dicha de tener colegas así como Ricardo, Verónica, gente que hace islitas, que después se hacen islotes, que se van relacionando y veremos cómo sucede. Porque efectivamente no ha habido muchas épocas muy buenas para envejecer. Hay un autor francés, Minois, que, y bueno, las cosas para los viejos han andado más o menos bien cuando ha habido muchos recursos, pero si no, ha habido que remarlas. Entonces, bueno, preguntale a Ulises, 10 años remo, se distrajo, vino, es parte del asunto, ¿no? Porque hay muchas situaciones infelices, otras terribles. O sea, cuando hablan de ni una menos, la gente no dice que 4 de cada una de esas mujeres es una vieja a la que matan y a la que le pegan. Siempre lo de la vejez está muy invisibilizado. Siempre. O sea, no es... Pero bueno, si uno se toma solo del desánimo que eso produce, ayuda poco. Pero me parece que hay que atarse un poco a la alegría de estos encuentros. Así que... ¿Cómo se hace para dominar la sensibilidad? De a poco, con los otros, hablando, etcétera, Ricardo, muchas gracias. En este caso hay una cuestión muy concreta. El que vino quizás se anima a explorar y a discutirse, como decía la compañera, y el que no vino se la perdió. Claro,